Bienvenidos a nuestro devocional. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo y con la comprensión de tu Espíritu Santo, pido por cada oyente que va a escuchar esta cápsula. Vamos a leer Eclesiastés 3:11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto es contrastante. ¿Cuántas veces una persona, aun cuando habla el mismo idioma, y aún así no se entiende con otra? Qué necesario es entender. Cuando esto sucede, se evita reprobar materias al estudiar, hay menos índice de divorcios, pues hay parejas que argumentan, nos divorciamos porque no nos entendimos. Cuando ya se entiende algo, deja de haber guerra, se termina la terquedad, ves más claramente, las cosas o las tareas a realizar son más fáciles, se puede redimir o aprovechar más el tiempo. Se puede conocer los números en las matemáticas, pero para realizarse diferentes operaciones, si no las entiendes o las razonas correctamente, será un grave problema para ti. Quiero decirles que de la misma manera sucede para con Dios. ¿Qué es entender? Percibir y tener una idea más clara de lo que se dice, hace o sucede. Es descubrir el sentido profundo de algo. Comprender, discernir, vislumbrar, separar, distinguir. ¿Qué cosas no entendemos? Porque son muy importantes y debemos de prestar atención. Sin embargo, la falta de comprensión o entendimiento nos impide poder realizarlas. Entender es tan importante porque nos libera de muchos problemas. Por ejemplo, número 1 de cosas que no entendemos es ¿quién es Dios? Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el valiente de su valentía, ni el rico de sus riquezas, mas gloríese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque de estas cosas me complazco o agrado, dice el Señor. 2. La voluntad de Dios. Qué importante es que la entendamos. Sin embargo, Efesios 5:17 dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pablo nos dice en Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero sin embargo, quiero decirles que el pueblo de Dios, gente que cree en Dios, no puede ejecutar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la entiende. 3. Cometemos errores. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Seguramente que has cometido errores, no me digas que no. ¿Y qué ha sucedido?
los vuelves a cometer. ¿Por qué? Porque no comprendes el hecho de por qué se generan estos en tu vida primeramente. ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús a sus discípulos. En Mateo 13:51. Hay un pesar de Dios, pero también un deseo de Él. Salmo 53:2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre ti, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quiénes son los que buscan a Dios? Los entendidos, porque ellos saben que les conviene obedecer, hacer la voluntad de Dios y los libra de cometer errores. Isaías 1 del 3 al 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios, lógicamente que se van a apartar de ellos, de Él. De igual manera, debe haber interés de parte de nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Una pregunta que yo te haría a ti como líder, como pastor o como maestro de la palabra. ¿Das a entender claramente lo que estás compartiendo? Medítalo. Salmo 119:130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oiga, no siempre se entiende la palabra a la primera. Elí, hasta la tercera vez que Samuel fue a verlo, le dijo que Dios era el que le estaba hablando. Tuvo que entender que lo que Samuel oía venía de parte de Dios. No lo entendió la primera Elí. Samuel menos, pues era más pequeño. María, cuando el ángel se le apareció, le dijo esto: no entiendo cómo será esto, pues no conozco varón. ¿Qué hizo el ángel? Empezó a explicarle cómo sería el nacimiento de Jesús. ¿Por qué luego no se entiende? Interesante esta pregunta, ¿no? Uno, porque hay dureza de corazón. Jesús les dijo: ¿qué discuten? Porque no tienen pan, no entienden ni comprenden, aún tienen endurecido su corazón. 2, porque hay un velo, hay ceguera. Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas o encubiertas, para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre estas palabras que él había dicho. ¿Por qué también a veces no entendemos? 3, porque hay cosas que son difíciles de entender. Lo dice en 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, les ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender.
no imposibles, solo difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. De ahí es que se desprenden muchas religiones, muchas denominaciones entre los propios hermanos, personas que conocen de la palabra de Dios. Sin embargo, por no entenderlas por medio del Espíritu Santo, muchas de las ocasiones le vienen dando una interpretación personal. Hechos 8:31 dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El eunuco, aun cuando leía, no entendía. Felipe, que era un evangelista, Dios lo envió para que pudiera explicarle y darle sentido a lo que él iba leyendo en Isaías 53. ¿Qué se requiere para entender o comprender? Sencillez. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Los sencillos son los simples, los humildes, gente que no se complica lo que no entiende, más bien pregunta. Otra cosa que se requiere es prudencia o serenidad. Proverbios 17:27 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno o prudente es hombre entendido. Tienes que amar también tu alma. Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. La Nueva Traducción Viviente dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. ¿Tú quieres prosperar? Tienes que atesorar el entendimiento. Es indispensable para tu vida. Busca que alguien te explique. Hechos 8:31. El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Tienes que practicar los mandamientos de Dios. Salmo 11:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amado, amada, espero que en este mensaje me haya dado a explicar o a entender.